Si tu ruda se secó de un día para otro, sin que cambiaras nada, sin plaga visible y sin razón aparente, presta atención a los próximos minutos, porque eso que viste no es tan común como parece. Hay quien tiene la misma ruda durante años, firme y verde en el mismo rincón, y de repente, en cuestión de días, la planta entera se apaga, se vuelve gris, se quiebra. Y aquí está lo extraño. Muchas veces le pasa a la ruda más sana, a la que mejor cuidabas, no a la más descuidada. Eso es lo que ha hecho que durante generaciones se diga que cuando una ruda se seca de golpe, no es solo una planta que muere, que algo está pasando y que ignorarlo es justo lo que no deberías hacer. Hoy vamos a separar lo que es creencia popular de lo que tiene una explicación concreta, porque hay las dos cosas y casi nadie te las cuenta juntas. Te adelanto algo. El motivo real por el que tu ruda se secó probablemente no es el que estás pensando ahora mismo. Y en unos minutos vas a entender exactamente por qué esta planta, y solo esta planta, se seca de la forma en que lo hace, y qué es lo que tantas personas creen que significa cuando sucede. Pero antes de seguir, déjame decirte una cosa que cambia toda la conversación. La ruda no es una planta cualquiera, y nunca lo fue. Desde hace siglos, en patios, en entradas de casas, junto a ventanas, esta planta ha ocupado un lugar especial, no por bonita, sino por la presencia que tiene. La gente que la conoce de verdad no le habla como le habla a un geranio o a una suculenta, le tiene respeto. Y ese respeto no nació de la nada, nació de algo que observaron durante generaciones, algo que vas a entender perfectamente cuando lleguemos al final de este video. Y presta mucha atención, porque esto que te voy a contar ahora es justo lo que casi todo el mundo pasa por alto. La ruda tiene una particularidad que muy pocas plantas comparten. Cuando algo no le agrada, no lo disimula. No se apaga poco a poco como otras. Reacciona rápido, de forma visible, a veces casi inmediata. Por eso se ganó esa fama de planta exigente, de planta difícil, cuando en realidad lo que ocurre es mucho más simple y mucho más interesante. La ruda es selectiva, no tolera lo que otras toleran, y esa sensibilidad extrema es exactamente la razón por la que, cuando se seca de repente, mucha gente siente que la planta está respondiendo a algo más que a la falta de agua. Ahora bien, aquí es donde quiero que te detengas un segundo, porque lo que sigue es la clave de todo. Botánicamente, la ruda, cuyo nombre científico es Ruta graveolens, es una planta perenne, resistente, de hojas pequeñas con ese color verde azulado tan particular. Sus flores son amarillas y diminutas, pero lo que de verdad la define no es su aspecto, es su aroma. Intenso, seco, penetrante, un olor que no deja indiferente a nadie. O te gusta o lo detestas, no hay punto medio. Y aquí viene lo importante que casi nadie sabe leer. Ese aroma no es un adorno, es una señal. Es la planta diciéndote que está viva, que sus compuestos están activos, que no estás frente a algo inerte. Y te han estado engañando toda la vida si creías que ese olor era simple perfume vegetal, porque no lo es. Cuando la ruda está sana, ese aroma es firme, definido, inconfundible. Pero cuando la planta entra en estrés, cuando algo empieza a fallar por dentro antes de que se note por fuera, ese olor cambia, se vuelve más débil, más apagado, distinto. Y muchas personas con experiencia en esta planta detectan que algo va mal por el olfato, antes incluso de ver una sola hoja amarilla. Por eso, una ruda que de pronto pierde su aroma característico ya te está avisando. El problema es que casi nadie sabe escuchar ese aviso a tiempo. Vamos a lo que de verdad importa, porque esto lo cambia todo. Si tu ruda se secó de golpe, la primera pregunta que la mayoría se hace es ¿cuánta agua le eché? Y es la pregunta equivocada. La pregunta correcta no es cuánto la regaste, es dónde la tenías, porque el lugar lo es casi todo con esta planta. Y aquí está el primer gran error que mata rudas sin que nadie se dé cuenta. La ruda no fue hecha para vivir encerrada. Viene de regiones mediterráneas y del suroeste de Asia, de suelos secos, pobres, pedregosos, bañados de sol y de viento. Cuando la metes dentro de casa, en un rincón con poca luz y aire estancado, la planta no se queja al principio, aguanta, resiste, hasta que un día deja de resistir y entonces colapsa de golpe. Y aquí está el detalle que pone los pelos de punta a más de uno. Ese colapso repentino, esa muerte súbita que parece salida de la nada, muchas veces es el resultado de semanas o meses de estrés silencioso
que la planta venía acumulando sin mostrarlo del todo. La ruda necesita sol directo, al menos 4 o 5 horas al día, idealmente por la mañana, y necesita que el aire circule a su alrededor. Sin esas dos cosas, sus aceites naturales se debilitan, su estructura se resiente y la planta vive al límite. Basta entonces un pequeño empujón, un riego de más, un golpe de calor, un cambio brusco, para que todo caiga en cascada en cuestión de días. Lo que parecía repentino llevaba tiempo gestándose, pero atención, porque ahora viene algo que casi nadie te ha contado y que explica la mitad de las rudas que se secan sin motivo aparente. La ruda detesta que la muevan. Si hoy está en el patio, mañana en la cocina y pasado junto a la ventana de la sala, ese movimiento constante le genera un estrés brutal. Esta planta necesita encontrar su sitio y quedarse ahí, echar raíces en ese espacio, hacer lo suyo. Cada vez que la cambias de lugar, la obligas a empezar de cero, a readaptarse a una luz distinta, a una humedad distinta, a un aire distinto. Y al Larry hay un punto en el que ya no puede más. Por eso, muchas rudas que se secan, de repente, en realidad se secaron porque alguien, con toda la buena intención del mundo, no paraba de cambiarlas de sitio buscando el lugar perfecto. Y esto que te voy a decir ahora va a sonar contradictorio, pero quédate conmigo, porque es una de las verdades más importantes de todo el video. Con la ruda, el exceso de cuidado mata más que el descuido. Lo repito porque cuesta creerlo. Cuidarla de más es peor que cuidarla de menos. El error más común y más letal es el riego. La gente la riega como si fuera una planta tropical, como si necesitara humedad constante, y la está ahogando sin saberlo. Las raíces de la ruda están diseñadas para aguantar la sequía, no el exceso de agua. Cuando el agua se acumula, las raíces se pudren en silencio, dejan de absorber nutrientes, y la planta, que por fuera parecía perfecta, empieza a morir desde abajo. Y aquí está el dato que confunde a todo el mundo, y que conviene que no se te olvide nunca. Cuando una ruda sufre por exceso de agua, sus hojas se ponen amarillas y mustias, exactamente igual que cuando le falta agua. Entonces la persona piensa, le falta riego, y le echa todavía más, y con eso firma su sentencia. Es como echarle gasolina a un fuego creyendo que es agua. Por eso, tantas rudas sanísimas mueren de un día para otro, no por falta de cuidado, sino por un cuidado mal dirigido, por una buena intención que actuó justo al revés de lo que la planta necesitaba. La regla de oro es simple: mete el dedo en la tierra hasta la segunda articulación, y si notas el más mínimo frescor, no riegues. Espera a que esté completamente seca. Ahora bien, hasta aquí te he dado las explicaciones concretas, las que tienen base real. Pero sería deshonesto contarte solo la mitad de la historia, porque hay otra mitad que ha viajado de generación en generación y que mucha gente toma muy en serio. Y aquí es donde el tema se vuelve verdaderamente fascinante. Según la tradición popular, la ruda no es una planta común. Se suele decir que tiene la capacidad de absorber las cargas pesadas de un hogar, las tensiones, los problemas, lo que muchos llaman las malas energías. Y existe una creencia muy extendida que sostiene que cuando una ruda se seca de repente, sin causa visible, es porque cumplió su función, absorbió algo que no era para ti y se fue en tu lugar. Y presta atención a esto, porque es justo lo que el título de este video te prometía. Muchas personas aseguran que una ruda que muere de golpe, sobre todo si estaba perfectamente sana, no debe tirarse a la basura sin más, ni ignorarse como si nada hubiera pasado. Dentro de esa tradición, se interpreta como una especie de aviso, una señal de que algo en el ambiente del hogar cambió, se cargó, se tensó. No lo digo yo como una verdad absoluta, lo dice una creencia que ha acompañado a esta planta durante siglos, en culturas muy distintas y muy alejadas entre sí. Y resulta curioso, cuando menos, que tantas personas que ni siquiera se conocen hayan llegado a la misma conclusión observando exactamente lo mismo. Y aquí está la parte que muy pocos se atreven a explicar en voz alta, así que escucha con atención. Lo interesante es que las dos versiones, la práctica y la simbólica, no se contradicen tanto como parece. La explicación concreta dice que la ruda es hipersensible al estrés del ambiente, a los cambios de temperatura, a las corrientes, a la falta de luz, a la humedad acumulada. La explicación popular dice que la ruda reacciona a la energía del lugar. Y si lo piensas con calma, ambas están diciendo, cada una con sus palabras,
que esta planta es un detector de su entorno, que registra lo que pasa a su alrededor y lo refleja en su cuerpo. Por eso, tanto si crees en lo uno como en lo otro, la conclusión práctica es la misma. Una ruda que se seca de golpe te está diciendo que algo cambió en el lugar donde vivía. Por eso, dentro de esa misma tradición, se suele recomendar que no reacciones con miedo, sino con atención. Muchas personas aseguran que lo más sabio, cuando una ruda muere de repente, es agradecer, retirar la planta con respeto y plantar una nueva, sin obsesionarse, sin dramatismo. Otros prefieren simplemente observar qué cambió en la casa: una mudanza, una discusión, una época de tensión, un cambio de rutina. Lo que casi todos coinciden en evitar es justo lo que dice el título: ignorarlo por completo, hacer como si la planta no hubiera estado nunca ahí. Porque tanto desde la creencia como desde la pura observación práctica, esa planta te estaba dando información sobre tu propio entorno, y desperdiciar esa información es lo único que de verdad no tiene sentido. Ahora bien, no todo es interpretación, y esto es importante que lo tengas clarísimo. Hay un motivo puramente físico, frío y comprobable, por el que una ruda sanísima puede morir en cuestión de horas, y casi nadie lo menciona: las raíces. Cuando la ruda lleva tiempo en una maceta con mal drenaje, o en un punto donde el agua se estanca, las raíces pueden estar pudriéndose desde hace tiempo mientras la parte de arriba sigue verde y firme, sostenida por las reservas que aún le quedan. La planta se mantiene en pie de milagro, aparentando salud, hasta que las reservas se agotan. Y entonces, sin transición, sin aviso visible, todo se desploma a la vez. Eso es lo que produce esa sensación de muerte fulminante que tanto impresiona y que tanto alimenta las interpretaciones. Y aquí tienes la prueba de que lo que te digo es cierto, porque es algo que puedes comprobar tú mismo. Si tu ruda se secó de golpe, sácala con cuidado de la tierra y mírale las raíces. Si están oscuras, blandas, con mal olor, ya tienes tu respuesta concreta. Fue pudrición por exceso de humedad, un proceso que llevaba semanas ocurriendo en silencio. Si en cambio las raíces se ven sanas y aún así la planta murió de repente, entonces sí que conviene mirar otras cosas: un cambio brusco de temperatura, una helada, una corriente de aire frío, un producto químico cercano o un traslado reciente. La planta siempre deja pistas. El problema nunca fue que no avisara. El problema fue que no supimos leer lo que nos estaba diciendo. Y déjame contarte algo más que casi nadie tiene en cuenta y que explica muchísimas muertes repentinas. El tipo de tierra y la maceta importan tanto como el riego. La ruda no soporta los sustratos que retienen agua, esas tierras compactas y pesadas que se mantienen mojadas durante días. Necesita una mezcla suelta, con arena gruesa o perlita, que deje escapar el agua enseguida. Si la tienes en una maceta sin agujeros de drenaje o con los agujeros tapados, estás creando una trampa mortal sin saberlo. Cada riego se queda atrapado en el fondo, asfixiando las raíces poco a poco. Y lo más cruel es que por fuera no se nota nada, hasta que ya es demasiado tarde. Lo mismo pasa con algo tan tonto como el plato debajo de la maceta. Presta atención, porque este detalle ha matado más rudas de las que imaginas. Ese platito que pones para que no se ensucie el suelo acumula el agua sobrante después de cada riego y mantiene la base de la tierra permanentemente húmeda. La planta queda con los pies metidos en agua, literalmente, y aunque la riegues bien y la tengas al sol, se va pudriendo desde abajo. Por eso, una ruda que parecía tenerlo todo a favor puede secarse de un día para otro mientras tú juras que hiciste todo bien. Y en cierto modo, lo hiciste, salvo por ese pequeño detalle invisible que lo arruinó todo. Llegados a este punto, quiero que entiendas la lección más profunda de todo esto, porque va mucho más allá de la jardinería. La ruda, mires como la mires, desde la ciencia o desde la tradición, premia exactamente lo mismo: la observación tranquila y el respeto por sus tiempos. No premia al que la riega más, ni al que la mueve buscando el sitio perfecto, ni al que la poda cada semana por nervios. Premia al que la deja en paz, al que le da sol, aire y poca agua, y al que aprende a leer sus señales sin invadirla. Y quizá por eso, durante generaciones, no se ha pasado de mano en mano con instrucciones complicadas, sino con una sola palabra: cuídala, que en el fondo significa obsérvala, respétala, no la fuerces.
Así que la próxima vez que veas una ruda secarse de repente, ya sabes que tienes dos formas de leerlo, y ninguna te obliga a ignorarla. Puedes verlo como lo que la explicación concreta dice que es: una planta hipersensible que reflejó en su cuerpo un problema del ambiente que llevaba tiempo gestándose. O puedes verlo como lo que la tradición popular sostiene desde hace siglos: una planta que absorbió algo del lugar y se fue cumpliendo su papel. Pero en las dos versiones, fíjate bien, la planta funcionó como un espejo de su entorno. Y en las dos versiones, el verdadero error, el único de verdad, es el que advierte el título: pasarlo por alto. No detenerse ni un segundo a preguntarse qué cambio. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste una ruda que se secó de golpe y qué estaba pasando en tu casa en ese momento, porque esas historias casi siempre tienen mucho más para decir de lo que parece a primera vista.